circulaba alrededor de Cristo. Por lo tanto, es una vida imitable. En el Nuevo Testamento también vemos el mandamiento de imitar a aquellos que imitan a Cristo en otros pasajes. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 7 dice: acuérdense de sus pastores, que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Por lo tanto, tenemos que imitar a aquellos que imitan a Cristo. En esta carta vemos que Pablo nos da ejemplos claros de la conducta que él quiere que los filipenses y nosotros imitemos, siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. El ejemplo de cómo podemos imitar a Cristo lo encontramos en Filipenses 2, versículos 5 al 8, cuando él dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que Cristo nos da es un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor por Dios y un ejemplo de amor por el prójimo. Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse o algo a qué sostenerse. Él no estimó el ser exaltado y estar siempre glorificado por ángeles alrededor de su trono diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de toda su gloria. Él no estimó eso como algo que aferrarse, sino que se despojó, se vació de todos sus privilegios y se humilló, no solamente para hacerse un hombre, sino que se humilló para hacerse un esclavo y para ser obediente a Dios en todo, para ser aquel que no conociendo pecado se hiciera en pecado, muriendo en una cruz por nosotros, para que por fe en Él podamos tener vida eterna. Él nos contó a nosotros como más importantes que todos sus privilegios. De esa misma forma nosotros también podemos amarnos y contarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. También Pablo nos da ejemplos de su conducta que son imitables y una regla por la que podemos vivir. Por ejemplo, como Pablo, según lo que hemos visto en esta carta, podemos orar con gozo los unos por los otros, como lo decía en Filipenses 1. Podemos amarnos los unos a los otros con el entrañable amor de Jesucristo. Podemos regocijarnos en que el Evangelio avance y mantenernos firmes en la defensa y proclamación del Evangelio. Podemos vivir para Cristo y contar el morir como ganancia por estar con Él en su presencia. Podemos estimar el valor de Cristo como superior a todas las cosas y buscar conocerle íntimamente, compartiendo en sus padecimientos. Podemos regocijarnos en todo tiempo, aún en la aflicción. Y podemos perseverar hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que la palabra no es podemos, sino debemos. Debemos, porque es como debemos imitar a Pablo y a Cristo. Además de esto, quisiera enfocarme en 3 formas en las que debemos imitar a Pablo, que son contrarias o un contraste de lo que Pablo describe en el versículo 19. Porque en el versículo 18 vemos que hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? En el versículo 19 él describe qué caracteriza a los enemigos de la cruz de Cristo: aquellos que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, Dios con D minúscula, cuyo orgullo es su vergüenza y cuyo fin es la perdición. El contraste de eso es el ser fiel a Cristo, el gloriarnos en Cristo y poner nuestras mentes sobre cosas celestiales, sobre las cosas de arriba. Entonces, en esa forma, quisiera que nos enfocáramos en cómo debemos imitar a Pablo. En el ser fieles a Cristo. En el versículo 18, como ya mencionábamos, habían algunos que andaban como enemigos de la cruz de Cristo. En ese tiempo, como en este tiempo, hay gente que se opone al mensaje del Evangelio. Por ejemplo,
en el capítulo 3 veíamos que Pablo hace una referencia a los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que rechazaban la justificación únicamente por la fe en Cristo, ¿verdad? Y aquellos que decían que se debía ser circuncidado para ser salvo. Puede que también hubieran personas que simplemente amaran al mundo y no amaran a Cristo. Esos también pueden ser enemigos de la cruz de Cristo. Pero Pablo es lo opuesto a ello. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y vivió para avanzar el mensaje de la cruz de Cristo, porque para él la cruz era la mayor demostración del amor de Dios. Y por eso él dedicó su vida a proclamar el Evangelio. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros debemos vivir para deleitarnos y regocijarnos en Cristo, en sus excelencias, sus méritos, su deidad, su hermosura y su amor por nosotros. Y vivir una vida en la que en todo busquemos el progreso del Evangelio. Que vivamos una conducta en nuestros trabajos, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares que sea imitable, que ayude a los demás a conocer a Cristo. También debemos vivir para gloriarnos en Cristo Jesús. El gloriarse es tal vez en lo que confiamos, en lo que nos deleitamos, en lo que diríamos, yo estoy orgulloso de esto. En contraste con aquellos que se glorían en su vergüenza, Pablo se gloría en Cristo. Él lo dijo en Filipenses 3:3. Pablo dijo, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Pablo ponía su confianza en Cristo únicamente. Pablo no se gloriaba en la carne, como ya veíamos. Él creía únicamente en que por la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo, él tenía paz con Dios y era salvo. Pablo quería vivir para ganar a Cristo y para conocerle y ser hallado en él. Entonces Pablo se gloriaba no en su vergüenza, no en el pecado, no en el mundo, no en las posesiones que tuviera, no en su pedigrí, en su currículo, pero Pablo se gloriaba en conocer a Cristo, en tener una relación íntima y cercana con el Señor, que la podemos tener nosotros también cuando conocemos a Cristo por su palabra y cuando también aplicamos su vida a nosotros. En Jeremías 9:23 y 24 dice el Señor, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Entonces la gloria de Pablo, y como debe ser la gloria de nosotros, debe ser conocer a Cristo y ser como Él, vivir como Él. También nosotros podemos imitar a Pablo poniendo nuestras mentes sobre cosas celestiales, ¿verdad? Para Pablo, su mirada estaba puesta en lo celestial. Él ya nos había dicho en el versículo 23 del capítulo 1, que su deseo era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo también le recordaba a los filipenses en el versículo 20 del capítulo 3, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por esta relación íntima y cercana que Pablo tenía con Cristo,
Pablo ponía su mirada en los celestiales, sabía que esta vida era corta. A mí me encanta como el Salmo 90 lo dice. Moisés dice en el Salmo 90, versículos 10 y 12. 70 años son los días de nuestra vida, 80 años llegan a vivir los más robustos. Pero esa fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la fuerza de tu ira y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Entonces, esta vida es corta y Pablo lo entendía. Pablo ponía su mirada sobre las cosas del cielo. Y por eso es que él podía decir en Hechos 20:24, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y la gracia de Dios. Entonces, en todo Pablo tenía su mirada puesta en el cielo, en vivir para Cristo, porque para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Por tanto, para imitar a Pablo, debemos vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba. Vivamos aguardando la esperanza del regreso de Cristo. Me encantó como Alejandro lo dijo esta mañana, que el Señor nos da la esperanza de que Él va a regresar por nosotros, ¿verdad? En Tito 2, versículos 13 y 14, el Señor dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, cuando el Señor parta los cielos y Él descienda por nosotros, nosotros en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos cambiados y seremos con Él y seremos arrebatados con Él en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es en lo que tenemos que fijar nuestra mente. En medio de los retos, de las alegrías, de todo, fijémonos nuestras mentes en Cristo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y como nuestro pastor Alejandro lo ha dicho algunas veces, esta vida es una pasantía, es un periodo muy corto. Yo tengo 29 años y yo siento que para mí mi adolescencia, mi niñez es como si hubiera sido ayer. El tiempo pasa muy rápido y por eso tenemos que vivirlo bien para la gloria de Dios, puesta la mirada en el cielo. El vivir como Pablo vivió significa una vida de gozo, con propósito y de abundancia. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, el vivir como Pablo vivió es tener una vida bien vivida para la gloria de Dios. Pablo también nos manda a fijarnos en el ejemplo de aquellos que se conducen como Él, ¿verdad? Y en esta carta, en Filipenses, vemos que Él nos habla de dos buenos ejemplos. Nos habla de Timoteo y de Epafrodito, ¿verdad? También podemos imitarlos a ellos porque vemos que Timoteo se interesa sinceramente por los hermanos de Filipos y busca los intereses de Cristo Jesús sirviendo en el Evangelio juntamente con Pablo. Es un ejemplo que debemos imitar de servir a los hermanos, de interesarnos por los hermanos y de buscar los intereses de Cristo en todo, ¿verdad? Epafrodito también era colaborador y compañero de lucha de Pablo. Era mensajero de los filipenses y proveedor de las necesidades de Pablo. Y hasta arriesgó su vida para suplir el servicio que faltaba a Pablo de los filipenses. Por lo tanto, es muy bonito cuando yo veo que entre todos podemos servirnos, ¿verdad? Y buscar suplir las necesidades que entre todos tenemos, ¿verdad? Como oró Alejandro, busquemos saber cómo podemos ayudarnos a suplir las necesidades que tenemos en el diario vivir como iglesia. Por último, en este punto, si nosotros debemos imitar a alguien, ¿verdad? Imitar a los que se conducen de acuerdo al ejemplo de Cristo,
tenemos que asegurarnos de que todos estemos viviendo de una manera imitable, ¿verdad? Y también Pedro habla específicamente acerca de los ancianos. Él dice en 1 de Pedro 5, versículos 1 al 3, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Entonces, por favor, oren por los líderes de sus iglesias para que entre todos podamos vivir una vida imitable que agrade a Dios. El segundo punto es que aquellos que aman al mundo se hacen enemigos de Dios y su fin es la destrucción. En el versículo 18 Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí yo noto un tono emocional porque Pablo dice que él lo dice llorando. Dice que llorando vuelve a decirlo que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice por qué al comenzar este versículo, él, y basado en lo anterior, él les está advirtiendo de lo que es vivir como aquellos que viven en el mundo. Y en el versículo siguiente les advierte, les dice que el resultado de vivir en el mundo es la perdición o es la destrucción. Es posible que Pablo se esté refiriendo a los enemigos de la cruz de Cristo como a los judaizantes, a los que Pablo hace referencia en el capítulo 3, versículo 2, a personas que rechazan a Cristo, o a personas que eran cercanas a Pablo, pero que no siguen a Cristo. Por eso el tono emocional. En 2 Corintios 11, 21, Pablo hace referencia a falsos hermanos. Es posible que algunos se desviaron de la fe. En 2 Timoteo 4, 10 al 16, Pablo dice, y estoy resumiendo, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. Por lo tanto, habían opositores al Evangelio. Lo que identifica a los enemigos de la cruz de Cristo es lo que dice en el versículo 19. Aquellos que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, cuyo orgullo es su vergüenza y cuyo fin será la perdición. Esas son las cosas del mundo, y el mundo no se refiere necesariamente al planeta Tierra, sino a todo aquello que se opone a Dios. El pensar en lo terrenal se refiere a que si el enfoque de una persona está en sí mismo y no hay ningún enfoque o relación con Cristo, no se conoce a Cristo. Si no hay ningún amor por Cristo, se es terrenal. Y eso es algo muy serio porque en 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Su Dios es el vientre. El vivir únicamente, eso significa vivir únicamente para complacer cada impulso de la naturaleza pecaminosa. ¿Perdón? Sí. Su Dios es el vientre. Gracias por la pregunta, Andrés. Lo que significa es que, por ejemplo, Dios lo dice con D minúscula. Quiere decir que no se refiere al Dios verdadero. Se refiere a que una persona vive solo para complacerse a sí misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo solo como muchas hamburguesas todo el tiempo
y solo trabajo para comer y comer y comer y comer, ¿verdad? Y no comparto la comida que tengo con los demás, ¿verdad? Eso es mi Dios. Yo vivo para el comer, ¿verdad? Entonces no quiere decir que el vientre o el estómago sea Dios, sino que se vive solo para complacerse a sí mismo y no complacer a Dios. ¿Sí? ¿Qué es amar al mundo? Mm, es una muy buena pregunta, porque en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces Dios ama a su creación, pero el mundo se refiere a las cosas que se oponen a Dios, por ejemplo, el orgullo, ¿verdad? Permíteme, porque en Primera de Juan lo explica muy bien. Sí, o sea, este planeta, la Tierra, es amada por Dios porque Dios la creó y porque Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, a salvar a los habitantes de la Tierra que confían en Jesús. Eh, pero mira cómo también Dios define al mundo en Primera de Juan capítulo 2, cuando Él dice, mira, Él dice así del mundo, dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces piensa en el mundo como el planeta Tierra, ¿verdad? Que es muy bonito, con el que Dios nos ha bendecido, pero también, pues, también Dios se refiere al mundo como esto, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne o los deseos malos, ¿verdad? El mentir, el hacer las cosas que no están bien delante de Dios, ¿verdad? Los deseos de los ojos, tal vez buscar lo que no me pertenece, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida o ser orgulloso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces no debemos amar esas cosas. Ujú. Sí, cuando dejamos de amar a Dios por amar lo que Él creó. Bueno, pero perdón, vamos a avanzar, ¿ok? Y después del servicio podemos responder todas las preguntas, pero gracias, son buenas preguntas. Que Dios sea el vientre de una persona en el mundo quiere decir que esa persona vive únicamente para complacer cada impulso de la naturaleza pecaminosa. Es decir, vive para complacerse a sí mismo y no a Dios. Es vivir bajo la esclavitud del pecado. En Romanos 16, versículos 17 y 18, Pablo dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Entonces, estas personas no están viviendo para servir a Cristo, sino a sus propios deseos. Y el orgullo es su vergüenza. Entonces, estas son personas que se deleitan en lo que Dios aborrece. En Romanos 1, versículos 18 al 32, Pablo explica muy bien qué es el orgullo y la vergüenza y también el fin de estas cosas. Quisiera leer ese pasaje. Él dice, Romanos 1, versículos 18 al 32, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad.
Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de lascivia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. La razón por la que les leí esta larguísima lista de la culpabilidad del hombre ante Dios es para despertar en nosotros un sentido de urgencia en cuanto a la condición del hombre en la carne, en cuanto a la condición del hombre que no conoce a Dios, para que eso también nos mueve a compartir de las buenas nuevas de Cristo esta semana, para que podamos compartir de la salvación que hay, porque aparte de Cristo no hay salvación, y esa es la condición en la que el hombre vive, el hombre que no conoce a Cristo. Entonces, aquella persona que vive de esta forma o que vive como ciudadano del mundo tiene un fin, ¿verdad? Porque aquí dice, en el pasaje, en el versículo 19, dice que aquellos que piensan en lo terrenal y que viven de esta forma tendrá el fin de la perdición, ¿verdad? Y Jesús habló de esa perdición cuando él dijo en Mateo 13, 40 y 43: y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. No es muy grato o muy placentero hablar del infierno, pero existe, ¿verdad? Y es el lugar donde aquellos que no aman a Cristo y que aman al mundo irán, a menos de que se arrepientan, ¿verdad? Y lo glorioso es que hay una salida de la ira de Dios en contra del pecado, y es por la fe y la obra de Jesucristo. Romanos 3, 21, 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces, por más que una persona esté lejos, puede ser salva por la fe en Cristo. Jesús es aquel que nos declara justos delante del Padre por su perfecta justicia, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, Dios
completamente, realmente Dios, realmente hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, cumplió la voluntad de Dios en todo, cumplió la ley de Moisés, los salmos, los profetas, es el hombre perfecto que debemos imitar. Pero Él es nuestra justificación, Él es nuestra justicia, porque nosotros no podemos lograrlo. Él es quien lo logró por nosotros. Y es Él quien se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ha rescatado de la ira de Dios. Es aquel que murió en una cruz por nosotros, quien tomó todas nuestras transgresiones en la cruz, y es aquel que fue sepultado y que también resucitó victoriosamente al tercer día, y quien vive y quien declara al pecador como justo, porque en Cristo Dios es justo porque hace justicia en contra del pecado, y el justificador del que confía en Jesús. Entonces, este es un gran motivo de alegría, de gozo, para que esta semana anunciemos a todos los que estén a nuestro alrededor de la grandeza y del amor de Cristo, que podemos pasar de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del cielo, de amar a Cristo. Y para ello es importante que también entonces nos esforcemos en proseguir hacia la meta y que nos esforcemos por imitar a Cristo. Entonces, ¿en qué formas podríamos imitar a Pablo esta semana? Podemos imitar a Pablo siendo fieles a Cristo, ¿verdad? Leyendo su palabra y recordando a diario el gran amor que Él tiene por nosotros. Gloriémonos en conocerle, no en las cosas terrenales, sino en el incomparable valor de conocer y ser conocido por Cristo. Meditemos sobre los atributos de Dios, como lo hicimos esta mañana al orar, ¿verdad? Meditemos sobre qué significa su santidad, su pureza, su justicia, su amor, su perfección, su constancia, su eternidad. Porque cuando lo conocemos podemos imitarlo, ¿verdad? A través de nuestra conducta, esforcémonos por imitar a Cristo en todo. Enfoquemos nuestra mirada en las cosas celestiales y recordemos a diario que la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, es nuestra bendita esperanza. Es aquello a lo que nos aferramos. Esforcémonos por tener una conducta digna del Evangelio y que sea imitable, para que el mundo reconozca que hay algo especial en nosotros y que podamos dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo. Rechacemos cualquier oportunidad de conformarnos a las maneras de vivir del mundo. Y oremos por aquellos que conocemos que viven en el mundo y compartamos de ellos del amor y el perdón de Cristo, para que Dios obre en sus vidas de acuerdo a su voluntad. Oremos, por favor. Amado Señor, muchas